Bueno, unas breves palabras de presentación de Vicente Domine, persona bien conocida por muchos de los presentes. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales de la Administración General del Estado y de la Generalitat Valenciana, profesor del Departamento de Ingeniería de los Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, subdirector general de Urbanismo y Política Territorial del Ministerio de Obras Públicas en los años 92-96, director general de Transportes de la Generalitat Valenciana 96-2011, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Entidad de Transporte Metropolitana de Valencia 2000-2011, director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Generalitat Valenciana 2011-2015 y profesor, bueno, en fin, de la Politécnica, una persona, como veis, que conjuga diferentes perfiles, que es lo que también nos interesa, ¿no? Es decir, aquellas personas que tan piensan y escriben, ¿no?, sobre las cuestiones territoriales, y que creo que es el perfil idóneo que estábamos buscando para este segundo informe, y que nos plantearán toda su experiencia, que es mucho, todo un valor añadido. Tenemos la suerte de tener a muchos seniors, ¿no?, que realmente pues es un privilegio tanto a él como a Juan. Así que la palabra es tuya, Vicente. Sí, muchas gracias, Chimo, y pues gracias a la asistencia de la Secretaría Autonómica, de la Directora General y de todos los compañeros, y de mi ex jefe y mi conseller, en una etapa que para mí fue genial, de permanecer en la consellería hace ya muchísimos años, en el pasado siglo, pero hacia allá. Bueno, el encargo que recibí de Chimo, él lo ha dicho, lo que nos encargó a los que nos decidimos a participar en este excitante trabajo era no solamente hacer una recopilación de datos, una exposición de la situación, sino un análisis crítico, entiendo que en orden a avanzar en los retos que nos estamos planteando actualmente, en ver si lo que tenemos hasta ahora genera una buena tendencia para asumir esos retos de una forma correcta. Así que dentro de esta tarea, pues lo primero que tuvimos que hacer es ver cuáles son estos nuevos retos y de dónde proceden estos nuevos retos. La verdad es que esos retos están encardinados en buen sentido, en gran parte, en una serie de cuestiones en las que tengo que decir que no solamente debemos de hablar de las ODS y de la agenda urbana, sino de otras fuentes de estos nuevos retos. Y estas fuentes de nuevos retos, hay una fundamental, que son que estamos cerrando ahora mismo, no lo hemos podido celebrar porque nos tocó en pandemia, pero 40 años de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de urbanismo y de ordenación del territorio. 4 décadas que coincidieron en el año 2019 y que, por lo tanto, pues por razones evidentes, pues no han sido objeto ni de un análisis ni de una celebración correspondiente. Pero lo que sí que hay que decir es que todos podemos percibir que han sido muy buenas 4 décadas para el territorio de la Comunidad Valenciana y para las ciudades de la Comunidad Valenciana, en donde se dio un cambio radical a las tendencias observadas en el urbanismo y la ordenación del territorio predemocrático, y que en las políticas urbanas se puso una recuperación de la ciudad. En el número de la revista de Obras Públicas, dedicado a los 50 años de Valencia, contamos con la participación de Ricard Pérez de Casado, de Blanca Blanquer y de otras muchas personas que formaron parte de este conjunto de profesionales y políticos muy ilusionados en revertir la situación que tenía nuestro territorio. Por lo tanto, el que ahora las sociedades actuales nos exijan más cosas deriva de una tradición que ya tiene pues cierta raigambre. Y por descontado, los marcos de la ODS y de la Agenda son marcos de Naciones Unidas. Nuestro gobierno continental, la Unión Europea, decidió que debíamos de avanzar de una forma inteligente, progresar de una forma inteligente, integrada y sostenible, y por lo tanto eso se vierte en una serie de reglamentos, una serie de normas, una serie de fondos adicionales que nos deben de guiar con un carácter cuasi normativo. Así que eso es otra fuente de estos objetivos que queríamos señalar. La verdad es que lo primero que tenemos que ver es qué tipo de ciudades queremos. Estas ciudades que queremos, los hemos dicho muchos en muchos foros, pero yo las resumiría en 5 elementos. Por descontado, necesitamos ciudades
Saludables, se nos había olvidado, pero desde la etapa de Bren, desde la etapa del urbanismo higienista del 19, lo que nos interesa fundamentalmente es que tengamos un buen ecosistema para nuestra actividad cotidiana. La pandemia nos ha dado un aviso tremendo, pero hay que recordar que tenemos problemas muy serios por resolver. Las emisiones tóxicas, tenemos que resolver problemas relacionados con el medio ambiente urbano y tenemos que resolver el hecho que en la comunidad hay centenares de miles de personas muy mayores en edificios de más de 3 alturas que no tienen ascensor. Esto es muy importante y a lo mejor no es de los temas que nos centramos mucho, pero en general son razones que nos llevan a pensar mucho en las ciudades saludables. Empleando la palabra de Adam Smith, necesitamos ciudades frugales, que consuman cada vez menos de todo, y particularmente por descontado de energías y de energías no renovables, y que por lo tanto sean capaces de colaborar de una forma mucho más activa a nuestra lucha común contra el cambio climático. Necesitamos ciudades universales, ciudades para todos, porque nuestras ciudades son ciudades para personas mayores, para personas pequeñas, para personas discapacitadas, para extranjeros y para gente que solo está 2 días entre nosotros. Esa visión de la ciudad universal la tenemos de alguna forma que recuperar. Pero necesitamos sobre todo ciudades muy respetuosas con el entorno y muy bien encardinadas con el entorno. Y por último, por descontado, nuestro objetivo personal de cada uno. Necesitamos ciudades que ayuden al progreso de los ciudadanos, que supongan oportunidades para el progreso de los ciudadanos en materias como vivienda, en materias como puestos de trabajo o en materia como formación. Así que pienso que esto es un, digamos, pensamiento común del tipo de ciudad, del tipo de metrópoli al que queremos avanzar. Bueno, hay una pregunta que voy a pasarla muy rápido. ¿Necesitamos cambios estructurales o simples cambios epidérmicos? Yo creo que todo el mundo comprendemos que los problemas de nuestras ciudades tienen raíces profundísimas. Movilidad, por ejemplo. La gente no se mueve porque le guste pasear en coche. Se mueve porque tenemos un esquema de distribución de la población, de usos del suelo, de servicios y de sistema de transporte público que nos obliga a movernos con un modelo determinado de movilidad. Por lo tanto, debemos de hacer cosas a corto plazo y debemos de hacer cosas a largo plazo. El horizonte 2030 y 2050. Los que ya llevamos, mi compañero es de los que llevamos ya 40 años prácticamente, no 40, pero 30 y bastantes, cada vez estamos más conscientes de que lo que pase en 2050 lo debemos de estar pensando ahora, porque los periodos de resiliencia del territorio son amplísimos. Por lo tanto, necesitamos cambios estructurales. Por lo tanto, de eso deriva inmediatamente la cuestión de la gobernanza. Esto es posible que nuestro problema no haya sido de ideas, sino de cómo plasmar esas ideas, de acción territorial, de acción pública sobre el territorio y sobre la ciudad, de desarrollo de los instrumentos de planificación y de la legislación. Por lo tanto, si hablamos de cumplir objetivos, el análisis nos obliga a extenderlo a la gobernanza del territorio de la ciudad en el sentido más amplio de la palabra. Y en el sentido más amplio de la palabra nos obliga a hablar de regulación, de ordenación del territorio y de acción pública. Y las 3 patas son igualmente interesantes. Por tanto, aparte del análisis teórico de soluciones, es muy importante que veamos cómo las ponemos en marcha. Así que todos estos aspectos que veis en esta transparencia son los que he tratado de dar algún análisis crítico obedeciendo a las instrucciones que había recibido. Y lo primero es hablar de la ley del régimen del suelo. Yo estoy seguro que muchos de los que estáis en la sala diréis, ¿para qué narices vamos a hablar de una ley del año 1956, emitida, promulgada, con una situación anterior a la parte más tecnocrática de la dictadura? Bueno, pues la larga sombra de la ley del suelo de 1956 la tenemos presente en muchas de las cosas que nos están pasando. Mi análisis crítico, pues lo tengo que justificar porque no es un análisis exterior. A mí me tocó con un equipo en el que estaban urbanistas muy conocidos como Ángela de la Cruz Mera o José Manuel Merelo o Javier García Bellido, y con una comisión en donde estaba pues Luciano Parejo o Ángel Menéndez Reixac, escribir, coordinar el texto refundido de la ley del suelo.
Desde luego, quien hace un texto refundido, yo creo que hemos tenido esta experiencia en el gobierno valenciano, muchas veces piensa que no le gusta lo que está legislado y trata de acomodar el texto refundido. Esto, por favor, que no forme parte de la grabación, pero hicimos entonces un planteamiento muy crítico del régimen del suelo. 30 años después de la promulgación del texto refundido de 1992, la larga sombra nos crea una serie de problemas importantes. Así que solo voy a hablar, están aquí en el capítulo que se me ha pedido, están todos, y en esas transparencias están 12 problemas que creo que son muy importantes, pero dado que el tiempo que tengo es muy reducido, voy a hablar de 5. El primero, el más importante. Nuestro sistema confía en la práctica la ordenación del territorio a los municipios y muchos de ellos no tienen la más mínima capacidad para ejercer esa competencia en materia de ordenación del territorio. En nuestra comunidad resulta que en los instrumentos de planeamiento, que recordemos son los que en último lugar establecen la ordenación del territorio municipal, en nuestra comunidad el 5% de la población vive en municipios de 2.500 habitantes, sin ninguna capacidad de custodia y acción territorial. Ellos gobiernan el 50% del territorio de la comunidad. Ese sistema que heredamos de ese viejo marco y que está muy acrisolado es muy distinto del de otros sistemas. Tenéis la referencia en el artículo, cuando se publique, de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Se aporta un informe del Senado de una figura interesantísima, que es la que gobierna en muchos países de América, que es la figura de la ciudad incorporada, en la que lo urbano sí es municipal, pero en los pequeños municipios el territorio es de interés común y general. Esa confluencia entre el interés local y el interés general, de ella derivan problemas muy importantes porque todos los que han tenido que trabajar en planificación y ordenación territorial, se han tenido, o en preservación de espacios naturales, han tenido que confrontar sus posiciones de racionalidad, de interés público en general, con el interés local, porque el plan va antes que la ordenación del territorio. Y esto constituye, pues la verdad es que un problema serio. Desde luego tenemos un problema también muy serio porque nuestro sistema de planeamiento crea la figura del suelo expectante, que no existe en muchos otros ordenamientos jurídicos, del suelo urbanizable, de un suelo que nosotros decimos que se puede construir, pero que no supone ninguna obligación para la propiedad. Y que obviamente cuando se extienden políticas de protección, como es el PATINEL, como es la ley de la huerta, el trabajo de ordenar bien el territorio choca con la existencia de suelos urbanizables que no se habían desarrollado en 30 años y que en la práctica generan un elemento de rigidez incompatible con la resiliencia que tenemos para actuar bien sobre el territorio. Tenemos un problema adicional, que es que nuestro sistema prevé una participación pública en las plusvalías que es parafiscal, farragoso, injusto muchas veces, pero sobre todo ineficiente para dar potencia para la acción pública de los municipios. Todo este proceso, que yo he explicado muchas veces y que no llego a comprender, lo tengo que decir, de la participación de plusvalías previstos en la Ley de Régimen del Suelo, es un sistema parafiscal, poco sólido y que no es capaz de generar flujos constantes que avalen la capacidad financiera de los municipios para la acción pública. Así que lo tenemos que revisar. Y además, resulta que nuestro sistema increíblemente otorga aprovechamiento urbanístico por encima del realmente edificado en los solares. Esto, cuando digo increíblemente, todos seguro que me estáis mirando diciendo, ¿qué dice este hombre? Esto no es nada común en la atribución de aprovechamientos de la ordenación de la legislación de otros países europeos, pasando por el más inmediato, que es el plafond de densité francés y todo el sistema que tienen de autorización de aprovechamiento. Así que cuando veáis una calle como esta calle del precioso municipio de Carcaixent, que tengo que decir que lo he elegido de pura casualidad porque es un municipio del que le gustaría tener todas las regiones metropolitanas del mundo, el escenario urbano que estamos creando es este. Estamos atribuyendo aprovechamientos suplementarios a cada una de las parcelas. Estamos favoreciendo la destrucción del patrimonio edificado. Estamos haciendo que la gente no renueve sus casas porque espera
tener una plusvalía futura. Y estamos haciendo que se cree un paisaje urbano híbrido en donde no sabemos si es una calle tradicional del tejido urbano de la comunidad o si es una calle de una nueva modernidad con edificios medianamente altos, algunos rehabilitados, otros no rehabilitados. Y por descontado llena de coches en donde la vida en el espacio urbano, la ciudad saludable, pues es muy difícil. Pues ¿por qué es? Porque la ley del régimen del suelo permite atribuir aprovechamiento suplementario al plan a los suelos urbanos consolidados. Bueno, desde luego es una buena noticia que tengamos un texto refundido, que es en la práctica un código. Nos vamos acercando a la función de código, que por ejemplo, volviendo al ejemplo francés, con el Código de Urbanismo tenemos nuestra, digamos, texto refundido, consolida una reforma muy importante e integrada de la legislación en materia de suelo, pero desde luego sus límites están en que no ha podido hacer otra cosa que respetar determinadas formas del régimen de suelo, que sabéis jurídicamente es de carácter básico estatal, y por descontado una inercia de 30, 40 años de planeamiento generado con esas bases. Así que yo creo que la legislación urbanística de la comunidad en el futuro deberá de avanzar, pero teniendo en cuenta que algunos de los elementos se escapan porque forman parte de las competencias del Estado. Bueno, siguiendo con este ritmo que es necesario para cumplir, pues lo que tenemos que decir es que tenemos un sistema de planeamiento que ha desarrollado esas bases legales, pues muy interesante. Tenemos 540 planes. Desde luego, las figuras antiguas de normas oficiales de limitación de suelo urbano ya son muy residuales. Por lo tanto, base de nuestro sistema son 285 planes generales. Pero aquí, por descontado, tengo que hacer referencia a que en algunos casos, y algunos muy sonados, Denia Castellón, con circunstancias jurídicas que han supuesto un lastre muy importante para su entrada en vigor. Me interesa decir, en este sentido, que una parte importante de estos planes se generan entre 1980, 1989 y 1990, 1999. Estamos hablando de que prácticamente el tercio de nuestro planeamiento nace de esa etapa y es importante señalarlo porque fue una etapa particularmente interesante en lo técnico, en las directrices políticas y en las formas de concertación y participación de la ciudadanía. Fue un periodo tremendamente interesante y que creó planes en general muy buenos para la época, hay que decirlo, muy buenos. Con muchos errores, desde luego, pero muy buenos. Sobre todo, los grandes planes metropolitanos nacen en esa época, el plan de Valencia es el caso paradigmático, pero muchos otros planes, Picasso, bueno, no voy a citar todos lo tenéis en la literatura, del área metropolitana de Valencia, nacen de esa época y además nacen atados a un instrumento de concertación que permitió unas políticas metropolitanas mínimas de concertación, que son las normas de coordinación metropolitana del área metropolitana de Valencia, impulsadas en los años 80 en un foro de participación técnica y participación política y que se trasladaron esos planes. Por eso tenemos una planificación metropolitana que aún pervive en la colección de planes metropolitanos del área metropolitana de Valencia que transcribieron esas normas de coordinación. Desde luego, a partir de ahí, esa planificación metropolitana decayó y se ve ahora que el hecho de hacer planes supramunicipales y contar con los planes territoriales, el hacerlos a posteriori, pues supone el que consolida técnica, políticamente y normativamente la figura del plan frente a las nuevas formas que queremos para articular las metrópolis y los territorios despoblados. Bien. Aquí veis estos datos, que son impresionantes. El 47,5% del territorio está regulado por instrumentos municipales de 324 municipios, de menos de 2.500 habitantes, y por lo tanto la mitad de nuestro territorio está custodiado, planificado, regulado sus usos y generado los procesos de regeneración y de lucha contra el despoblamiento en municipios con poca capacidad, y tenemos que decirlo en lo que recordaba la secretaria autonómica, con una batalla importante entre el interés público y el interés colectivo. Bueno. Pero cosas que sí que, sin embargo, nos preocupa de nuestro sistema de planeamiento.
pues hay que decir sinceramente que nuestro sistema de planeamiento ha ido decayendo en su efectividad, pese a ser un marco excelente en general. ¿Por qué? Porque el plan, en su carácter de instrumento normado, que crea derechos a los ciudadanos y obligaciones a las administraciones, es muy importante que sea un plan normado. Y en su característica de ser un elemento integrado de ordenación del territorio municipal, pues resulta que ha ido perdiendo algunos de sus atributos. En el Lost in Translation ha perdido algunos de sus atributos. En el primer lugar, la programación. Los planes ya no son un compromiso del ayuntamiento con sus vecinos para hacer esa zona verde en ese momento determinado. Por descontado, en las innumerables modificaciones que han tenido todos los planes. Y una cosa muy importante, en la definición de elementos esenciales de la estructura urbana mediante instrumentos de segundo orden. Las políticas portuarias, las políticas de grandes equipamientos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el hecho de abrir una avenida hacia el mar, etcétera, son debates que han sido laterales al propio plan. Perdón, siempre pongo ejemplos de Valencia porque pues, son los que nos vienen primero, pero podíamos encontrar ejemplos en toda la comunidad, municipios grandes y municipios pequeños. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo reto. Queremos cambios estructurales, queremos cambiar la ciudad. ¿Y eso quién lo ha de decir? ¿El plan? ¿Las estrategias de cada municipio? ¿Las agendas locales? ¿Las EDUSIS? ¿O la agenda urbana? ¿Quién lo ha de decir? Es una buena pregunta, que yo espero contestaciones. Desde luego, la filosofía que creo que debemos de seguir todos es que el plan debe de seguir, pese a todos sus problemas, el elemento esencial de ordenación normada e integrada del territorio, de creación de derechos para los ciudadanos y obligaciones para las administraciones, y que debe de saber integrar de una forma formal tanto la figura de las EDUSIS como la figura de la agenda urbana. Tengo que decir que ese esfuerzo ya lo hemos hecho en la comunidad con otro instrumento perdido, que eran los planes de movilidad. Sabéis que la ley 611 de la Comunidad Valenciana, pues lo que hace es integrar los planes de movilidad en el planeamiento urbanístico y no solamente eso, sino que determina elementos muy importantes para alcanzar esa buena estructura urbana atada a una movilidad mucho más equilibrada. Así que cabe estudiar la forma en cómo podemos integrar las EDUSIS y la agenda urbana en este instrumento que es el planeamiento. Bueno, entre estos instrumentos, desgraciadamente no tengo tiempo para en estos minutos, que creo que ya me he sobrepasado, pero ni siquiera lo voy a preguntar porque me van a reñir. En estos instrumentos son los planes nuevos, adicionales a la gobernanza. Entre ellos me gustaría tratar sobre todo las EDUSIS, las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque esto deviene directamente de la normativa europea. Deviene del reglamento de distribución de fondos, de los dos reglamentos, 2013 y 2014, y está presente en el nuevo reglamento de distribución de fondos. Y segundo, porque todos los municipios de más de 25.000 habitantes de nuestra comunidad han hecho un esfuerzo extraordinario para pensar en serio cuál era su estrategia de desarrollo sostenible adaptada a los principios que hemos acordado los europeos en el marco de la estrategia 2020-2030. Y que de eso han derivado una serie de actuaciones muy importantes que se están ejecutando ahora y que han sido financiadas por fondos europeos. Por lo tanto, la EDUSIS, este gran desconocido, ha supuesto un muy buen ejercicio de integrar orientaciones europeas con nuestro sistema normativo y además para recibir financiación para cumplirlas. Todos estamos expectantes para ver cómo va a evolucionar las EDUSIS. Estuvimos la semana pasada charlando en una jornada en el Congreso Internacional de Ordenación del Territorio con la directora del Ministerio competente en la materia y estamos todos a la espera de si esa canalización del grueso de fondos va a estar más atada a un análisis tipo EDUSI o un análisis tipo agenda urbana. Pero en la práctica yo creo que lo que tenemos que promulgar es que no sean instrumentos temporales, sino que estén atados a nuestra planificación territorial y urbana. Bueno, sobre la organización territorial, pues lo que tengo que decir es que
tenemos una organización territorial excelente y además tremendamente progresista y liberal, porque la hicieron los liberales de los años 30 en desarrollo de la Constitución de Cádiz de 1812. Nuestro mapa municipal se ha movido muy poco desde 1830. La figura de las áreas metropolitanas no aparece por ningún sitio. Y cuando estamos hablando de los problemas que nos mencionaba el decano en Ademuz, tenemos que hablar con 8 municipios distintos. Es el reparto de 1834. Bueno, y entonces uno pregunta, hemos derogado la Constitución de Cádiz, creo, que hay algún artículo que la deroga. Hemos derogado toda la legislación en materia de muchísimas cosas. Pero, sin embargo, no nos atrevemos a tocar la organización del territorio. No nos atrevemos. ¿Esto es tan raro? Pues no. Pues los ingleses nos han dado un repaso importante porque el Partido Laborista en 1972 promulgó, la conoceréis, la Local Act, y hizo un movimiento extraordinariamente eficaz para una buena gobernanza del territorio de Inglaterra y Gales, que fue la constitución de un nivel administrativo con el vaciado de algunas competencias de los inferiores, que son los distritos, y que estaba pensado desde el punto de vista de la racionalidad. 200.000 habitantes, soporta equipos técnicos y potencia política para avanzar hacia los objetivos que tienen los ciudadanos. Desde luego, la Local Act ha tenido muchos cambios, pero aparte implantó las áreas metropolitanas por descontado, aparte de la Londres que ya existía, pero lo que nos dicen es que en países de nuestro entorno, bueno, podríamos hablar de lo que se ha hecho en Francia, lo que se ha hecho en Alemania, lo que se ha hecho en Holanda y lo que se ha hecho mucho menos en Italia. Pero estamos hablando de ejemplos muy serios de que sí se puede avanzar en una organización del territorio. Bueno, también tengo que decir que esto es más cómodo decirlo cuando uno se dedica, como decía Chimo, a ver los toros desde la barrera y a tomar decisiones. Culmino ya hablando de lo importante que es cómo llevamos todas nuestras buenas ideas a los resultados, la acción territorial. Los municipios, tengo que decir que se han mostrado tremendamente proactivos en el desarrollo del planeamiento de la solución de los nuevos retos en general, pero con dos problemas desde mi punto de vista. El primero de ellos es la debilitación de la acción pública, sobre todo en materias tan importantes como la política de suelo, vinculada esencialmente a la política de vivienda, con la aparición de por la explotación de figuras preexistentes que eran excepcionales en la ley del régimen del suelo y que se ha convertido en la práctica, como sabéis, en las habituales, como es el agente urbanizador. Desde luego, la colaboración público-privada es esencial para que las ciudades prosperen. Hay muchos sistemas y tengo que decir que el agente urbanizador, tal como estaba diseñado antes de la LOTUP, no es la mejor solución. Es mi opinión, es una opinión que puede ser controvertida. Se están haciendo cosas muy buenas de la mano de agentes urbanizadores y otras cosas las tenemos sin resolver por los problemas con los agentes urbanizadores. Desde luego, tengo que saludar cómo el texto refundido recientemente promulgado acota de forma importantísima, saludo un cambio muy importante, el agente urbanizador como un mero ejecutor de una gestión que es, por su esencia, pública e indelegable, ha hecho un avance importantísimo y eso supone que va a haber un cambio de actitud. ¿Qué pasa? Que ahora aún tenemos una multitud en todos los municipios de la comunidad de actuaciones que derivan de esta figura. Pero claro, el problema es que los ayuntamientos no hacen una acción positiva sobre sus territorios porque tienen unas tremendas debilidades presupuestarias. Y en este sentido, la existencia de nuestro sistema de captación de plusvalías, vuelvo a decir, es atípica e ineficiente. Miremos lo que se está haciendo en otros países, que van a sistemas puramente fiscales, puramente basados en la contribución territorial, puramente basados en la plusvalía en el momento de la transformación a urbano. Os digo una cosa, comentamos un día en el Ayuntamiento de Berlín, nos recibió hace muchos años y nos comentó, si alguno estáis en algún ayuntamiento, seguro, por favor, protegeros vuestros oídos porque os va a sonar a esto. El Ayuntamiento de Berlín y otras ciudades alemanas aplica una tasa del 75% en la transformación del suelo urbano al suelo edificado, de plusvalía. Y además con una base increíblemente certera de valor del suelo, por descontado, ya hace muchos años, con una base GIS impresionante.
es otro sistema. Y el sistema francés lo que hace, y el sistema norteamericano, basarlo mucho en la contribución territorial de sus diversos nombres y en la creación en el tiempo de la plusvalía. Sistemas que permiten pignoraciones y que permiten fuentes de financiación estables en el tiempo. Bueno, es un tema que dejo para la mesa. Sí, ya 2 minutillos, 3 minutillos se acaban. Los marcos de apoyo que están recibiendo los municipios, algunos de ellos son muy interesantes. Por descontado, y hablando de los fondos europeos, una referencia a las diputaciones provinciales, que en general han hecho una labor interesantísima en el apoyo a los municipios, y, ojo, los planes de vivienda, los antiquísimos planes de vivienda que han sufrido una muy buena transformación hacia planes de regeneración y rehabilitación integral de las ciudades. El ejemplo que tenéis a la derecha es un ejemplo del gobierno valenciano, es la renovación del barrio de San Antón, porque, ojo, la rehabilitación de toda la vida de edificios históricos es muy importante, pero tenemos un parque de viviendas de los años 50 y 60 que es un desastre absoluto en condiciones de habitabilidad. En el barrio de San Antón se emprende una operación de renovación urbana, demoliendo los antiguos edificios y realizándolos en edificios nuevos con todas las características bioclimáticas de buen espacio público, etc. Los planes de vivienda nos van a dar mucho que hablar. Bueno, otra cosa que os va a sonar a una herejía. La administración del Estado es una potente administración en lo urbano, pese a que a veces no quiera serlo. ¿Por qué? Porque tiene competencias increíblemente importantes para el desarrollo de la ciudad y de los territorios, pero sobre todo de las ciudades. Bueno, aquí las tenéis todas: red viaria, red ferroviaria, cercanías, financiación del transporte público, logística, puertos cortas, prevención de avenidas, equipamientos estatales, eventos singulares, regulación de la edificación. El Estado no debe de desentenderse para nada de las políticas urbanas. Y el Estado, a diferencia del Estado francés, hemos recordado el fantástico ejemplo de la Datar en Francia o del ministerio alemán, que es federal, pero es el ministerio también de la ciudad, debe de tener políticas urbanas y debe de saber muy bien cómo aplica la agenda urbana a sus actuaciones. Esto está por ver, pero la verdad es que, como siempre tenemos que ser optimistas, pues hay ejemplos magníficos. Y esto, pues, Eugenio Burriel lo conoce perfectísimamente. Se firma en un momento determinado un proceso para la regeneración de la franja costera y se involucra directamente el ministerio, que entonces estaba presidido por Borrell, con Cristina Narbona, y se firma un documento para trabajar conjuntamente Ayuntamiento, Generalitat y Administración del Estado para devolver el Saler, la Devesa albufera, a su estado natural. Bueno, yo que he estado en varias etapas, pues, en contacto con este proceso, tengo que decir que esto se firma el año 94 y que las últimas obras las hicimos hace 10 años. Por lo tanto, son procesos larguísimos, pero son procesos de concertación que son los que permiten actuar de forma integrada, racional, con el cumplimiento de los mejores niveles de recuperación de elementos ambientales agredidos y que al final pues dan su contenido. Con algunos problemas, pero ahí está. Pero esas políticas integradas del Ministerio no han sido muchas veces la norma, sino la excepción. Por descontado, el Ministerio competente en la materia pues no ha generado un gran intercambiador central para el transporte metropolitano ni en el área de Valencia ni en el área de Alicante y, sin embargo, por contra, tenemos una brutal huella contra la ciudad del finales del 19, la ciudad del ensanche, que no hemos sabido entre todos solucionar. Llevamos 100 años. Me estoy refiriendo a la cuestión del Parque Central, en donde, desde luego, no se ve una implicación demasiado positiva. Última transparencia, el planteamiento de la Generalitat, en general, ha estado muy al lado de los municipios y muy al lado de estas políticas, por toda una serie de planes, por toda una serie de actuaciones que van desde las actuaciones puntuales en municipios, a diversos planes, diversas formas, diversos convenios, a cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible, por ejemplo, el anillo verde metropolitano, y pongo énfasis en un tema que me parece cada vez más importante: políticas públicas de suelo que sean capaces de regular la oferta en materia de suelo y vivienda. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de Parsabón, que es un ejemplo de una actuación también que ha costado década y media, pero que ya alberga muchísima actividad productiva, muchísima actividad logística y muchísima actividad económica.
apoyando el puerto de Sagunto, que como sabéis es una excelente alternativa de nuestro sistema portuario. El último eslabón de estas políticas metropolitanas de la Generalitat es recientísimo. Como se me ha pedido un informe a fecha de hoy, prácticamente, pues hemos sabido que hay una nueva fase de esta intervención, nos hemos enterado por la prensa, por el estado del debate de la comunidad. Hay una nueva fase en este proceso de apoyo, intervención positiva y acción territorial en positivo del órgano metropolitano, en el sentido que asume estas funciones necesariamente en ausencia de otros, la comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana, como es esta propuesta del Bosque Metropolitano del Turia. Una propuesta interesantísima que esperamos conocer más datos, pero que supone operar desde el que le toca asumir, bien o mal, las competencias de acción metropolitana, porque son elementos que superan las capacidades y superan las competencias municipales, y que además se hace justo exactamente en la línea de todos los objetivos que he empezado a decir hace ya creo que 15 minutos, perdón. Esto es, estamos regenerando un espacio devastado por las acciones, en este caso de la construcción del nuevo cauce del Turia. Estamos reconstituyendo el espacio de nuestro bendito territorio de la Huerta y lo estamos destinando a una pieza que es el bosque metropolitano. Bueno, quien ha estado en Londres no consigue comprender lo que es Londres sin el Hyde Park, o París sin el Bois de Vincennes. Bueno, pues esta propuesta lo que hace es regenerar un espacio preexistente, eliminar todos los elementos degradantes y convertirlo en una pieza metropolitana, y hago mucha referencia a eso, del espacio público metropolitano. Bueno, es una propuesta que me imagino que se concretará, pero es para finalizar por la misma imagen positiva que daba al principio de buenas cosas que podemos hacer por nuestro territorio. Bueno, pues muchas gracias y vuelvo a disculparme por el tiempo adicional consumido. Muchas gracias, Vicente.